Miren, yo sé que a Pedro Sánchez esto le da lo mismo. O sea, Pedro Sánchez tiene hemeroteca para dar y tomar. Pueden ustedes coger del año 2017, del año 2018. Pueden coger cualquier corte de Sánchez y bueno, deberían decir lo mismo. Que un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina, que no anda, que no arranca y que por tanto pues hay que cambiar el coche, o por lo menos hay que llevarlo a un taller y que luego se decida qué hacer con él. Es decir, vamos, el señor Sánchez lo que estaba pidiendo obviamente eran elecciones, cuando Mariano Rajoy, pues por las circunstancias que fuese, no podía sacar adelante las cuentas públicas, no podía tener presupuestos y había que prorrogarlos. Pero claro, la hemeroteca de Sánchez vale contra el Partido Popular, vale cuando el PP gobierna. Sin embargo, cuando el Partido Socialista gobierna, el señor Sánchez tiene la habilidad de que su hemeroteca no amerita, su hemeroteca no cotiza. Directamente el tipo ha decidido, con todo el morro, pues llevar 3 años sin presentar presupuestos y ahí le ven, más ancho que Pancho, tranquilamente. Dice, ¿para qué voy a presentar? ¿Para qué yo presento presupuestos? No presento. ¿Elecciones? No es eso que voy a presentar elecciones. Oiga, se prorrogan las cuentas y son las Pascuas. Pero no habíamos quedado en que un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina, que no funciona. Que hay que convocar a los españoles a las urnas, porque claro, que es un gobierno incompetente, según sus propias palabras. Según la filosofía de Sánchez, esto no se sostiene. Bueno, pues estamos a 1 de octubre y, por supuesto, ya han pasado horas, ya han pasado, pues, concretamente, casi, pues, 12 horas desde que venció el plazo para que el señor Sánchez, el Partido Socialista, presentasen unos presupuestos en el Congreso, para que luego fueran votados, evidentemente. Pero es que ni tan siquiera eso. O sea, fíjense ustedes cómo son las circunstancias que ya ni tan siquiera se atreven a presentar las cuentas. Porque, miren, es verdad que se las puede coger, presentar los presupuestos y luego en la tramitación parlamentaria ser echados para atrás. Pero es que en este caso ya ni eso. Ni se atreven a presentar el proyecto de presupuestos. O sea, hay que tener una cara dura de impresión. O sea, estos tíos son unos jetas de espanto. Los que, insisto, ¿cuántas veces le han dicho a Mariano Rajoy eso de que si un coche sin gasolina no funciona, pues que es lo mismo que un gobierno sin presupuestos, que no funciona? Bueno, pues ¿qué pasa? Que de repente el coche del señor Sánchez, ¿que va? ¿A gas? ¿Va por Bluetooth? ¿Su gobierno, señor Sánchez? Repito, es que tiene usted el hemeroteca, que es que ese es el problema. O sea, el señor, para cada acto, el señor Pedro Sánchez tiene hemeroteca. Y lo que decía en el año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, críticas que sí, en su momento, pues por supuesto, claro que sí, tenían fundamento. ¿Por qué no se las aplica usted? O sea, a este tío, fíjense, si es diajeta, que me acuerdo que le han llegado a poner vídeos sobre el tema de lo de por qué no saca presupuestos o por qué no convoca elecciones si su gobierno es incapaz de presentar un proyecto de presupuestos. Y el tipo te llega a decir que ya aquí de todas maneras que es igual, que si es necesario él gobierna por encima de la Cámara, que él no tiene por qué presentar cuentas. O sea, que lo que era para Rajoy, para él no computa. Y además, o sea, pero te lo dice con toda la desfachatez, con toda la caradura, sin que se le mueva un solo músculo. Yo directamente creo que a veces, sinceramente, creo que, no sé si es que estamos en una sociedad directamente adormecida, estamos atontados, ya incluso os voy a decirles, yo no sé si incluso cuando
Desgraciadamente pasamos lo que pasamos a principios del año 2020 y hasta prácticamente bien entrado 2022. Yo no sé si cuando tuvimos que pasar por el proceso de vacunación han dejado a la sociedad agilipollada. Porque desde luego alguno lo parece, unos cuantos. Pues claro, luego tú, cuando ves los sondeos, y no me refiero a los del CIS, cuando tú ves los sondeos de las empresas privadas, tú dices, sí, vale, la suma del centro derecha saca una mayoría absoluta aplastante. Pero es que dices, oscuas, que es que esto más o menos, esto mismo venía dándose, quizá en un poquito en menor grado, pero venía dándose en el año 2023. Y fíjense luego cómo fue la circunstancia. O sea, es que sigue habiendo millones de personas que siguen apostando por Pedro Sánchez. Y claro, a poco que más o menos agites el avispero, que el PP y Vox se digan a hacer tonterías, porque siguen haciendo tonterías, la última con el tema de la inmigración, pues repito, al final, botito para aquí, botito para allá, y no sé cuánto, dices, oscuas, que le puedes dar la oportunidad a Pedro Sánchez de formar una tercera coalición Frankenstein. Porque claro, de los 6,5 millones, 7 millones, el Partido Socialista lo baja. Y ya les digo yo que muchas veces en campaña suceden sorpresas y suceden muchos cambios de opinión. Y basta, por ejemplo, con eso, con que Sánchez ahora mismo está agarrándose a algo como es la causa palestina. Porque cree que eso le puede reportar muchos votos. Y ustedes piensan, por ejemplo, que el Partido Socialista, que prácticamente se ha merendado a Podemos y está a punto de hacerlo consumar, al Partido Socialista, cuanto menos opciones a su izquierda tenga, mejor. Porque claro, capitaliza todos los votos. Capitaliza los votos de Podemos y de Sumar. Porque tengan ustedes en cuenta que un votante cabreado de Sumar y de Podemos con el Partido Socialista, si no tiene otras opciones que votar, ese no va a ir a votar, por ejemplo, a Vox o no va a ir a votar al PP, por cuestión ideológica. A lo sumo se puede quedar en casa. Y la abstención ya sabemos. La abstención, tal y como tenemos la asquerosa ley de ON esta, que no entiende absolutamente nadie, o sea, esas son... luego nos hablan de democracia. Democracia plena. Para mí la ley de ON, pero no, a lo mejor hablo desde la más supina ignorancia, pero para mí la ley de ON es lo menos democrático que hay. O sea, el sistema electoral que tenemos en España, sobre todo a nivel general, es el menos democrático para mí que hay. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque aquí no es una persona un voto. No, porque no vale lo mismo el voto de un soriano o de un turolense que el voto de un madrileño o de un barcelonés. Claro, porque hay un número de diputados en cada circunscripción y luego pues el tema de los restos y todo esto, que al final siempre el tema de los restos en las provincias o va para un partido o va para otro, va para el Partido Socialista o va para el Partido Popular, de normal. Cosas que yo jamás he entendido. ¿Por qué tiene que haber diputados un número de diputados por Teruel, por Soria, por Madrid? Tal? No, es que tendría que ser en unas elecciones generales, ustedes me perdonarán, pero tendría que ser primero España, circunscripción única, y luego aquí el verso de los votos tendría que ser igual. Y aquí lo que se hace es una media. Es decir, ¿cuántas personas han votado? Imagínense, elecciones generales. No, de 47 millones, 48 millones que somos en el censo, evidentemente hay que descontar a todos los que sean menores de 18 años. Vale. Bueno, pues dices, bueno, ¿qué nos ha votado? X, vamos a pensar. ¿30 millones? ¿28 millones? Bueno, pues a partir de ahí dices, vamos a ver. Si 28 millones son 350 diputados, si me han votado, por ejemplo, a un partido X, le han votado 10 millones, ¿eso a cuánto corresponde? Entonces a partir de ahí sacaríamos una media mucho más razonable. Y por supuesto, a cualquier partido igual le costaba
sacar una mayoría absoluta. Pero ahora con este juego de la ley León y demás historias, pues no hay quien, la verdad no hay, insisto, pues no hay quien se aclare. Y hay que estar haciendo un montón de cálculos. Un sistema que luego está eso, para favorecer a esos partidos minoritarios, a esos partidos nacionalistas, al PNV, a Bildu, a Juntos por Cataluña, a Esquerra Republicana, a Coalición Canaria, al BNG, a Unión del Pueblo Navarro, a Juntos por... o Teruel también existe, o Teruel Alpiste. En definitiva, que es un auténtico despropósito. Y por eso, en eso se basa, y a eso se agarra el señor Sánchez, que al final siempre habrá quien esté dispuesto a coger y decir, bueno, pues mira, votar al final al Partido Socialista. Por eso les digo que al final da lo mismo que el señor Sánchez no presente presupuestos, da lo mismo que el señor Sánchez dijese que no iba a pactar ni con Podemos, ni con los nacionalistas, ni con los terroristas. Y además te decía, y se lo puedo decir 1, 2 y 20 veces, que no voy a pactar con Bildu. Ahí está en la entrevista, en una televisión navarra. ¿Qué? Da igual. El tipo pacta con Bildu, y todavía te dicen, en tu cara tiene los santas narices, por no decir otra palabra más fea, decir que no pacta con Bildu. No, habrás pactado con la abuela de Tutankamón, chico. Vamos a ver. Que están ahí las pruebas, hijo. Insisto, esto por desgracia es lo que tenemos. Y con estos bueyes tenemos que dar. Y insisto, España, tercer año sin presupuestos generales del Estado, pero Sánchez ni dimite ni convoca elecciones. Pues claro, el problema era cuando era el Partido Popular, era Mariano Rajoy, el que no sacaba adelante los presupuestos. Entonces sí, entonces era el momento de pedir y de reclamar elecciones. Ahora que el que no lo hace es el Partido Socialista, para el señor Sánchez, eso de pedir o de rendir cuentas, para él no computa. Insisto, es un auténtico desahogado, un desvergonzado, un desmemoriado y un jeta de los que ya no quedan.